tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Esto es Me hubiera gustado saberlo antes de Presumiendo México. Síganos en todas nuestras plataformas y como cada semana, en cada emisión, un tema diferente con nuestro amigo Lalo Gama. Pepe Padilla, qué gusto estar aquí con todas y todos. Un día más. La verdad, muy padre. Mira, hay que estar lo mejor posible y siempre tenemos temas diferentes porque hay tantos temas. Mira, cuando yo empecé me acuerdo a esta parte de me hubiera gustado saberlo antes. No, pues esa lista sigue. Claro, y seguirá toda la vida. Yo creo que también porque dices, bueno, va a seguir porque sí me hubiera gustado saberlo antes, aunque fuera unos meses antes o un año antes o lo que sea, pero sí me siguen apareciendo cosas que me hubiera gustado saber antes. Pero entiendo que viví como lo debía haber vivido, pero ahorita pues me hubiera gustado saberlo antes y ahorita pues aún vale la pena, como dice el libro, ¿verdad? Exacto, nunca es tarde, ¿no? Y a final de cuentas, como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte y hay que continuar y esto es aprendizaje. Claro, como dice, nadie experimenta en cabeza ajena. Hay una lista interminable de lo que nos hubiera gustado saber antes, pero al final de la vida de ese trayecto tal vez fue lo que lo volvió apasionante, ¿no? Esa sorpresa, claro. A veces la sorpresa para bien y a veces la sorpresa para mal. De acuerdo. Creo que al final del día somos quienes cómo reaccionamos ante lo que sucede. Y eso es lo que creo que nos forja, ¿no? De acuerdo. Y creo que el día de hoy el tema, tocaste un tema duro, mi Lalo. Oye, Pepe, porque a ver, cuando tenemos cosas que estamos en sintonía por cosas de bienestar, cuando yo hago cosas por ti, cuando nos reímos juntos, cuando tenemos amigos y estamos así en esa parte, digo, pues es fácil que tenga una estima, ¿no? Por ti o por gente que de alguna manera está viviendo bien. Eso, pues creo que en general, pues bien, ¿no? Pero fíjate, cuando hago la pregunta, ¿por qué es tan difícil querer a quienes hacen daño? O a quienes son agresivos incluso, o a quienes me hacen algo mal, que me han dañado. Qué difícil pensar en quererlos. Porque aquí ya nos vemos, digo, cuando ya tienen algo que han hecho algo en contra mía, o de mi familia, o de alguna parte, o de otras personas, o de la humanidad, o algo, yo digo, qué difícil quererlos. Y aunque uno de los mandamientos, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo y así. Y yo trato siempre de buscarle y digo, a ver, ¿cómo amar a todas las personas, no? Y pienso en las personas de nuestro país, en México, y pienso de todo el mundo. Pero no nada más por la nacionalidad, sino por sus acciones, ¿no? Y yo digo, bueno, qué difícil querer a los que están en esa parte, ¿no? Y yo digo, wow, ahí sí ya se complica. Entonces, pues ese es el tema. No es un tema fácil, ¿no? Como dices. Sí, porque al final del día, como tú dices, habrá un círculo de personas que, ¿sabes qué? Si no te vuelvo a ver, no pasa nada. ¿Sabes qué? Porque pues me haces daño, etcétera. Pero hay unas que dices, es que no puedo sacarlo de mi círculo porque es alguien directo, ¿no? De mi familia, ¿no? Qué difícil, ¿no? Y fíjate, yo decía, bueno, ¿cómo me explico esa parte de que no, cómo creer a esas personas o por qué lo siento así, ¿no? Digo, solemos valorar cualidades como la bondad, la empatía, el respeto, ¿no? Cuando una persona actúa de manera agresiva o dañina, percibimos una contradicción con esos valores, con de bondad, de amor y así, ¿no? Que dificulta sentir afecto o cercanía hacia ella. O sea, ¿cómo querer? Como sea, pensemos en el ejemplo extremo de Hitler. ¿Cómo? Sí, pero yo siento una parte de amor en mi corazón por una persona que ha exterminado a tantas personas y así. Yo digo, ¿cómo sentir eso? Y sí, es que sí debes de amar a tu prójimo, sí, pero ya llego a una parte en donde digo, sí, pero él no lo hace y hay una contradicción en eso porque él incluso mata gente y por sus órdenes y por tal. No es que sea todo eso, fue un niño y fue muchas cosas en su historia y sufrió y todo lo que... Hay explicaciones que no justifican sus acciones, claro, ¿no? Tendría que ser en qué momento tomas la foto, porque dices, Pues sí. Si tomamos la foto en el momento de esa etapa donde Adolfo quería ser artista y fue rechazado y fue buleado y todo, tal vez en el sentido estricto de ese momento, sin el contexto completo, sentiríamos hasta pena.
pero resulta que tomas la foto en otra instancia, entonces dices, qué difícil, y así pasa, ¿no? Digo, estamos hablando tal vez del caso más macro que pueda haber en la historia, pero tal vez en cada caso en lo particular nosotros tenemos nuestro momento vulnerable y nuestro momento en donde no actuamos precisamente de manera muy adecuada, ¿no? Oye, y esta parte de compartirlo con ustedes, que es comprender, no significa justificar, ¿no? O sea, yo puedo comprender que una persona pasó por cosas muy difíciles en su vida y que se explica ciertas cosas de, entiendo, pues es que le pasó esto y esto y esto, aunque no puedo justificar lo que ahora está haciendo, pero comprendo de dónde vienen esos traumas, esas partes y cómo se fue formando esa parte, ¿no? Ese monstruo, esa parte que dijimos ahorita que no puedo tolerar eso, pero aunque lo pudiera comprender, no justifico las acciones dañinas hacia otras personas, ¿no? Pienso en las personas que hacen mal, que violan a las personas, que son delincuentes de esa manera. Sí, en varios niveles. En varios niveles. Yo digo, a lo mejor, pues sí, muchos de los que son violadores al día de hoy fueron violados o tuvieron diferentes temas que dices, bueno, en su tema sí pudiera entender de dónde empezaron ciertas cosas. Siento que haya pasado eso con ellos, aunque no podríamos justificar lo que ahora hacen. Exactamente, tal vez sabríamos el por qué y el de dónde, pero jamás en la vida podría ser un atenuante ni a nivel jurídico, ni a nivel penal, ni a nivel personal, ¿no? De decir como a mí me hicieron, yo hice, ¿no? Y sé que la historia está lleno de eso, ¿no? Y es que aparte yo diría, fíjate, cuando haces ese tipo de acciones, esos actos, donde yo digo, ¿cómo pensar? Y ahorita con esta parte de la trata sexual y tantas cosas, ¿cómo no estoy pensando en el daño que hago en los demás? Cuando yo hago ese tipo de cosas, estoy pensando en mí, en tener más dinero, en más placer, en diferentes cosas. Yo digo, ¿cómo puedo llegar a eso? No, fíjate, ¿cómo no puedo pensar en el daño que yo voy a hacer con esas acciones? Ya sabes, alguien que sea así, que digo, de verdad, yo pensaría, voy a hacer eso con un niño o una niña de 4 o 5 años. No pienso lo que voy a causar en esa parte. No, eso es... yo digo, es que es totalmente fuera de... Han perdido el sentido totalmente fuera de... De hecho, que creo que para, afortunadamente, el grueso de las personas normales ni siquiera pasa por nuestra mente. Es más, tristemente no pasa ni por nuestra mente ni que suceda, porque muchas veces también creo que es un tema de descomposición social, que por un lado está la persona que hace ese tipo de... que no tienen actos aberrantes, no tienen nombre. Que no tienen nombre, pero por otro lado hay sistemas de justicia que no están haciendo lo propio. Entonces digo, yo por eso hay veces que dices, oye, ¿y tú cómo puedes ir por la vida tan tranquilo como si no pasara nada en el mundo? Digo, porque se supone que el mundo tiene que funcionar de manera correcta, se supone que en el mundo no habría, si yo dejo mi puerta abierta, nadie tendría que entrar. Si yo dejo mi puerta abierta y alguien por equivocación incluso entrara, tendría que llegar a los 30 segundos un policía para... Y como no funciona nada de eso, entonces se descompone todo, porque la lógica de la sociedad, desde donde yo la veo, pues está mal. Porque yo no tendría que ponerle... Yo podría tener que dejar mi carro con las llaves pegadas y mi laptop ahí. O sea, nadie tendría por qué agarrarla. De acuerdo. Y vivimos en un mundo con alarmas, con bardas, con sirenas, con esto, tal. O sea, creamos un mundo donde nos tenemos que cuidar del mundo. Sí, es que, ¿cómo querer a la persona que hace daño? Mira, ¿cómo separar a la persona de sus acciones? Y es que si me dices, las acciones te van definiendo, sí, si consistentemente haces ciertas cosas en tu vida, sí te van definiendo, ¿eh? Porque si no, una cosa es lo que hace y otra cosa es tu esencia como persona. Sí, pero lo que te va definiendo es el reflejo. Porque yo te diría, sí, pero lleva años haciendo esta conducta y esta parte. Sí, las acciones te van definiendo. Entonces, aunque dijeras, bueno, ¿cómo separo a la persona? Su alma, su corazón y esto con lo que hizo, con las acciones y eso, sí, pero cuando es una manera, un comportamiento así, sí me va definiendo en los años si he sido una persona generosa, si he sido una persona agresiva, violenta, dañina. Entonces, claro que esas acciones también nos van definiendo, ¿no? Y es muy difícil pensar para mí en una persona que se dedica a la trata sexual o que está violando a alguna niña, niño, y decir, siente amor por esa persona. Ay, quisiera tener un corazón diferente. Yo muchas veces me he dicho, yo también muchas veces he dicho,
quisiera como, hasta mi ejemplo grande, ¿no? La Madre Teresa, ser como la Madre Teresa, pero aún así, creo que ni siquiera, como dice, no hay manera. Yo creo que también porque se tiene rebasas que entender. todos los fundamentos, toda la estructura de justicia, valor, o sea, Somos también seres todo. humanos, Pepe. Sí. Yo también creo que somos seres humanos y a ver, yo creo que el primero es, tenemos derecho a decir, no puedo, o sea, no puedo sentir ese amor con alguien que hace esto. Y eso Además, digo, es que creo que nos estamos sintiendo incluso muy... Hay veces que queremos casi hacerle no sé qué al que se nos metió en la fila o al que nos tocó el claxon en algo la calle. no tan grave. Exactamente, digo, también creo que hemos generado unos niveles de tolerancia sumamente bajos ante muchísimas cosas que nos rodean, ¿no? Entonces ya cuando hablamos de cuestiones superlativas, creo que ni las entendemos en su totalidad todo lo que es, porque a final de cuentas no soportamos que el vecino le suba un poquito más a la música. Pues obvio, ¿cómo vamos a tolerar otra? Oye, ahorita que dices del de la fila, por ejemplo, ¿cómo querer al que se mete en la fila? No, pues no, aquí. Pero, ok, no es tan grave su acción como los otros que estábamos viendo. Pero creo que sí representa. Pero sí cuesta trabajo decir, se está metiendo, no está ordenado, no está respetuoso. Pues quiérelo de cualquier manera. Ajá, pero sí nos cuesta trabajo esa parte como seres humanos. Y también entiendo que somos personas emotivas, afectivas, y que nos cueste esa parte, ¿no? Entonces yo creo que también hay que reconocer de que me encantaría sentir amor por todo ser humano, del todo el que está sobre esta tierra. Y sí, pero aún sabes así, que eso va a ser imposible. Pero va a ser complicado y aunque nos gustaría, tratar de ser lo más amorosos posible en nuestra vida. No vamos a justificar acciones que no tienen justificación y vivirlo mejor, de la mejor manera. Pero sí, aquí creo que la respuesta es que te estoy planteando una pregunta que casi la respuesta no la tengo tan clara, más que ¿cómo? Fíjate, querer a los que no son tan buenos. ¿Cómo? ¿Cómo? Explícame cómo, ¿verdad? ¿Cómo te desbordas? Exacto, lo que pasa es que creo que de entrada es un rechazo a lo que yo he construido en mi cabeza durante muchos años. Entonces, cuando viene el tipo de la fila, mi cabeza empieza a generar incluso disculpas y no encuentro más que dos. O eres un barbaján sin educación, o eres un tipo que peor te crees tan listo que por meterte a la fila eres más astuto que todos los demás. No estás considerando a los demás en cuanto a... Entonces, al no poder encontrar ni siquiera una justificación, pues ya es imposible pasar a la ventanilla del afecto, ¿no? Porque ni siquiera, aún con mi máxima imaginación, pude encontrar una disculpa para tu acto. Uf. Y ya partiendo de ahí, pues es imposible llegar a la casilla 2, porque en mi constructo mental de toda la vida no encuentro ni siquiera, por imaginativo que sea, una disculpa para tu acto. Entonces ya de ahí no pasaríamos. Tendría que haber tal vez un atenuante si sabes qué pasó esto. Ojo, podría ser que de repente, no lo sé, que en el asiento de atrás va su abuelo con un infarto y está yendo al hospital. Sí podría haber un tercer elemento. Tendríamos que conocer algunas cosas más exacto, de su historia o de su realidad, de su parte, como para entender. No es una justificación total, pero sí como decir, sí sería distinto si te enteras de que le está dando un infarto y está llevándolo al hospital. ¿Qué dirías ahí? No, pues es que no es un gandalla, no es una persona que está haciendo eso. Ni se cree más listo que otro. O sea, digo, tal vez vamos a un corte, creo que siempre hay que dejar esa pequeña posibilidad de que había una justificación. Y esa pequeña posibilidad podría abrir la puerta al entendimiento y a querer a todos, ¿no? Uf, de que sirve ayuda por lo menos conocer un poco más. Bueno, pues vamos al corte porque sí está complicado, es un tema difícil, para que vean que no siempre hablamos de puras cosas bonitas, ¿eh? Ya ves que luego nos dicen, no, es que ustedes hablan de puras cosas bonitas, pues esto no es un tema tan bonito. Bueno. Que alguien nos explique. Sí. Pues continuamos, mi estimado Eduardo, en este tema de ¿tendremos la información siempre suficiente para ser buenos jueces? Es algo que a mí a veces me conflictúa. Digo, yo de repente, mi papá me dijo una vez, lo más difícil en esta vida es ser juez de algo. Porque sabes si tienes todos los elementos para
o estás nada más de primera instancia o a lo que tú te conviene? O sea, es bien difícil esa Que muchas parte, veces no, en la día a día, en la parte casual, no los tenemos, ¿verdad? Y también juzgamos que está en la otra parte, que es fácil. No nos tenemos que ir a las acciones más fuertes o más graves, pero en el día a día sí juzgamos mucho y a veces sí conviene conocer un poco más de la gente porque no sabemos todo lo que está pasando, ¿verdad? Podría ser incluso un mal día, Milalo. Sí. ¿Quién no ha tenido un mal día? Sí, claro. No será así, mira, si alguien está triste o está enojado o algo, no sabemos qué le pasó y a veces no lo juzguemos o la juzguemos porque a veces está pasando por cosas muy difíciles. De hecho, esas personas es cuando más necesitamos comprensión, es cuando más, no, cuando yo necesito, cuando más enojado estoy, cuando es así, es cuando más débil estoy, cuando más frágil y vulnerable. Entonces, muchas veces ocupo más compasión que agresión, ¿no? Entonces, en muchos sentidos de esa parte, no juzguemos tan así. Fíjate, lo que decíamos de separar la parte de la persona con las acciones, pero qué difícil porque al final, pues, ¿quién hace esas acciones? Pues sí, la persona, ¿no? Tú eres el responsable de. Aunque yo te puedo decir, pues sí, no, tú estás siendo responsable de esas acciones que no tienen justificación o no las puedo aceptar, pero qué difícil, ¿no? Y yo digo, las personas que son las acciones buenas, las acciones nobles, se aplauden, padrísimo. Bien, las acciones difíciles, como pueden ser esas que comentábamos, desde que alguien ya se metió en la fila, alguien agredió a otra persona, alguien hizo ciertas cosas, esas no son tan sencillas y de comprender y aceptar. Exacto, porque, por ejemplo, ¿no podríamos pensar que detrás de la majadería o de la mala acción puede haber en ese momento un dolor mal canalizado? Que no te represente, que vienes de un momento abrumador, de una pérdida o algo, insisto, y mal canalizado se vio reflejado en una falta de respeto o en una acción no correcta, y dices, caray, es que venía de que le avisaron que perdió todo o que pasó esto. Ahí te cambia todo, ¿no? Por eso digo, mira, pero insisto, pero sería, a fin de cuentas, es un dolor mal canalizado porque yo tampoco era el destinatario, porque yo iba a ser el destinatario de ese dolor bien o mal canalizado, pero podría ser un atenuante, ¿no? Fíjate, cuando ya te hacen algo que te afecta a ti, afecta a tu familia y eso, qué difícil, ¿no? ¿Y cómo vas a querer a una persona que dices, me está haciendo daño así, ¿no? Qué difícil llegar a eso. Fíjate, me gusta mucho esto. A fin de cuentas, el amor no consiste en negar el dolor ni en aceptar el maltrato. Quizá, o sea, implica más, no lo acepto como tal. Incluso llegar a la parte del perdón, qué difícil, ¿no? Qué difícil porque ya me hiciste daño. Llegar a ese perdón, que también se entiende, que no sea tan fácil, ¿no? Todo es muy fácil, sí, te perdono, ya no pasó nada. No es tan sencillo también, sí, ¿no? Entran muchas situaciones que dices, como seres humanos, me encantaría que tuviéramos esa parte, dices, el perdón pues es un regalo para uno mismo porque evidentemente te quitas ese peso, ese dolor, muchas cosas. No el dolor, pero sí te quitas esa parte de esa carga que te afecta más a ti que a la otra persona. Pero no siempre se puede y también hay que entender ese proceso, ¿no? El dolor, ¿no? Yo me acuerdo de ciertas cosas. Otra vez llegamos con el Papa Juan Pablo II, ¿no? Que lo balearon, le dan y perdona a la persona. El agresor. Y sí, y bueno, afortunadamente ahí vivió para contarlo y se pudo. Pero yo digo, qué difícil cuando te hacen daño y cuando hacen daño a alguien que quieres mucho, ¿no? Entonces, se tiene que entender que es un proceso también de sanación, un proceso también de perdón y que tampoco pues tengo la parte tan sencilla de decir, es facilísimo perdonar, es facilísimo que me hayan dañado, es fácil, es muy complicado esa parte. Oye, Milagro, ¿y crees que no sé, no por ponernos jurídicos, nada, porque yo de leyes entiendo dos cosas, pero incluso la ley contempla el dolo, la premeditación, la alevosía, la ventaja. Y te disminuyen cuando fue un acto que no estuvo tan premeditado. Uf. En las acciones diarias podríamos pensar igual, que decir, no es algo que planeaste con toda la anticipación para hacerme daño. Fue algo que se te salió o X y no tendría que ser tan severo como, o sea, sí, no claro. sé. Entran muchas aristas, sí. Muchas cosas, ¿no? Fíjate, tal vez
híjole, son tantas cosas. Me gusta esta parte, pensando también en la invitación a la propuesta del programa, porque sí estamos reflexionando mucho, tal vez el objetivo no sea llegar a amar a quien odia, sino llegar a un punto donde su odio ya no gobierne mi corazón. O sea, como que ya decir, no nada más es mi objetivo, ya te perdono o te voy a amar, ¿no? Sino más bien decir que no me gobierne ese odio o esa parte, no decir que me libere de esa parte, ¿no? Ese quizás sería mi objetivo, que ahí sí te impacta a ti mismo, ¿no? Uno es hacia la otra persona, pero quizá el tema sería más bien que su odio ya no gobierne mi corazón. No puedo decidir cómo me miran los demás, pero sí puedo decidir que su odio no defina quién soy ni cómo trato a las personas. Eso no elimina el dolor, pero evita que el odio de otros se convierta también en el mío, en el nuestro. Y entonces eso posiblemente nos llevaría al punto de decir, ya lo hablaste con esa persona, ya te aseguraste, porque yo me he dado cuenta que hay veces que lo que a mí me quita el sueño, el otro ya ni se acuerda. Exactamente. Y uno así de que, ¿cómo? Lo que estás diciendo precisamente, ¿no? Y el otro ni se acuerda. Y años después de que lo hablas con esa persona, te dice, oye, ¿sabes qué? Es que no era eso. Yo me refería a esto, tal. Y yo pasé 3 años retorciéndome y el otro claro que ni se acordaba porque tal vez, bueno, hay que recordar que a veces que el tema de la comunicación es cosa seria y hay veces que suenan a cosas que no son. Sí. Y nos las llevamos a nuestro entender sin que esa fuera la intención inicial. ¿Qué tanto conviene posterior ante la duda de que hubo ese conflicto decir, oye, ¿sabes qué, mi Lalo? No sé, igual me equivoco, pero yo entendí esto. Ya si me lo confirmas, ya será otra cosa. Y sí, claro, te dije esto. Y si no, ¿sabes qué? Sonó esto, perdón, era esto. Ah, ok. No viviríamos un poquito más tranquilos si nos diéramos el tiempo Totalmente. De confirmar si sí o si no. Totalmente. ¿Y saben qué pasa? Que esto es triste, que a veces pasan años y es en las mismas familias. Ni siquiera tiene que ser alguien tan lejano que vino y me hizo daño, ¿no? Es en las mismas familias o personas con quien quieres y que luego pasan años y años y años. Y un malentendido o una situación que pasó en ese momento, quizá mal, en donde cada quien tuvo responsabilidad, lo que sea. O el mal día, como decíamos. Sí, ¿no? o el mal día, pero que ya a raíz de eso pasaron cosas y ya no se logró entre los integrantes de la familia. Nunca volvió a ser lo mismo, ¿no? No. Entonces, eso es lamentable. Es lamentable porque había la opción, ¿no? Y yo digo, oye, somos 8,000 millones de personas en el mundo. Sumando. Y sumando. Y yo luego digo, a ver, y si con esos poquitos que son los muy cercanos a ti, esa familia de 20, 30, los que sean, o 5, los que sean, digo, ni siquiera te pudiste seguir llevando bien con ellos. Imagínate. Que eran tu red de apoyo principal. Entonces, pues los otros 7,000 millones de acá, no, ni te pelan, ni saben que existes. Y tu red de apoyo principal, la cercana, es triste porque ya no la círculo tienes. Inmediato, ¿no? Sí, exactamente. Entonces es muy triste. Y esa parte, pues, bueno, sí, porque considero que me hicieron daño. Bueno, ok, pasa. Sea en familia, o sea amistad, o sea con quien sea, esto no está exento de que sean personas cercanas, ¿no? Pero pues estamos hablando de cosas que suceden en esta vida. Entonces, yo creo que en un mundo ideal, idóneo sería sí amar a nuestro prójimo, en general, casi hasta que no nos demuestren lo contrario. Pues sí, digo. Porque si me demuestran lo contrario en cuanto a que me afectó de verdad una parte muy importante. Ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa y es muy difícil decir, a pesar de... Yo sigo con ese corazón que late y pues lo sigo, en esa parte sigo queriendo y esa parte, ¿no? Qué padre llegar a eso, qué padre llegar al perdón por mí antes que por la otra persona. Qué padre poder no justificar, pero sí poder comprender ciertas cosas. Creo que en esta vida, pues a cada uno, y el principal, al que se daña con todas las cosas es uno. Las cosas que no logra procesar, las cosas que no logra perdonar, las cosas que no logra arreglar, al final es uno. Entonces, pues idealmente que nadie nos dañáramos entre nosotros como seres humanos, eso sería ideal. Y si nos daña alguien eso, ojalá que pueda procesarlo de una forma en donde el daño sea lo menos posible para yo estar bien. Creo que sería un reto. Oye, Lalo, como humanos y siendo reales, ¿qué tanto estamos dispuestos al famoso borrón y cuenta nueva? Es que ahí entramos. Porque se dice mucho y no ahí, creo ¿verdad, que... Pepe? Ahí hablábamos de niveles, ¿no? Y yo digo, de verdad, yo pienso en
un hijo o en una hija. En parte así dices, si el daño de esa forma con lo que tú más quieres en tu vida es así, es difícil. Yo creo que eso aparte de borrón no existe. Yo creo que podría existir algún perdón para alguien que lo logre o así. Pero también hay que comprender que también, a ver, como personas, pues también sufrimos, no es sencillo. Como lo platicábamos, no es fácil nada más así, perdonar, todo pasó y ya. También se entiende, se vale, y también los procesos hay que entenderlos en las personas, no cada uno nos cuesta. Entonces, es un tema bien difícil. Sí, exacto. Les deseamos que tengas en tu vida la mayor armonía posible, que te hagan el menor daño posible y que tú te hagas ese daño en la menor medida posible. Y para nosotros, pues igual, que estemos de la mejor forma, pero sabiendo que es muy difícil llegar a querer a quien te hace daño, a quien te afecta. Sabemos de la complejidad, ¿no? De eso. Pues bueno, Milagro, pues el tiempo se termina, pero yo me quedo con palabras que alguien me dijo alguna vez. Ante estos conflictos, dice, hablemos de lo que nos une, no de lo que nos separa. Porque hay veces que tienes que tomar esa decisión y cuando te das el tiempo de revisar todo lo que ha pasado, creo que siempre hay más cosas buenas que claro, malas, vamos privilegiando y con ese programa tan difícil que fue vamos Exacto. pensando en privilegiar el amor que hay en la humanidad y en esta parte que es lo que predomina. Entonces, pues ojalá que así sea en tu vida y en la de cada uno. Perfecto, bueno, pues nos despedimos. Gracias, Pepe. Una vez más, me hubiera gustado saberlo antes. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales y Presumiendo México, descarguen la app de manera gratuita, nuestro streaming en presumiendomexico.mx y en cualquier plataforma como Google TV, Apple TV, Roku y el sistema de televisión de paga Gigacable. Hasta la próxima, Milagro. Gracias, Pepe. Hasta la próxima.